Sí, no por mucho imitar, se amanece más temprano. Bienvenidos, pasen. Aquí estamos, Nacho Cabrera, locutor en Entrenando tu Voz, para compartir en este caso Kit Butowski, este pequeñito que es el doble de riesgo. Niños, quiero que se comporten mientras no estamos. Empezamos por la madre. Niños, quiero que se comporten mientras no estamos. No te la esperabas este desafío. Dijimos Kit Butowski, ahora ya salimos con la madre. Vamos a hacer toda una secuencia completa que incluye justamente la mamá, este otro chico que aparece en pantalla y el mismísimo Kit Butowski. Niños, quiero que se comporten mientras no estamos. Niños, quiero que se comporten mientras no estamos. Para lograr una voz femenina, en primer lugar, bienvenidas todas las chicas, no tendrán que lograrlo, simplemente reproducir o imitar. Pero para los varones tenemos otro tipo de desafíos. Aquí nos encontramos ante pero no, yo no hago voz de mujer. O pasamos ya a hacer voces afeminadas y completamente niños. No. Niños, quiero que se comporten mientras no estamos. Para lograr, decía entonces, la voz femenina, vamos a ir haciendo este ejercicio. En primer lugar, sabiendo que tendrás que usar tus tonos agudos. Y otro detalle muy importante, lograr de tu parte femenina sacar lo máximo. Y esto, vuelvo a reiterar, no estamos hablando de hacer amaneramientos o que quede exagerado como si hicieras todo así, o esa cosa que le llaman también hacerse demasiado No, es lograr lo femenino, lo delicado, lo sutil. Oh, ni. Primero vamos a llevar un tono agudo. Ni. Entendiendo que la voz femenina en este caso y en muchos otros casos no es necesariamente todo el tiempo súper aguda, pero para salir de tu tono bajo de hombre grave tendrás que sí llevarlo bastante al agudo y luego hacer pequeñas subidas y bajadas. Niños. Oh. Empecemos de abajo. Oh. Imagino que parten, por ejemplo, de aquí. Oh. O tal vez de aquí. Oh. O tal vez de aquí. Oh. Oh, y viene a resonar por aquí. Oh, ni. Que no te pase esto. Niños. Porque te quedará una voz muy de cartoon, pero demasiado cliché. Muy pasada para aquellos parámetros que no queremos. Queremos una voz más natural. Niños. Seguro, madre. Seguro, madre. Esta es una voz quebrada, una voz muy hipotónica, una voz que se sabe, o que lo que está dando, es un chico que no tiene seriedad, que no tiene convicción, que no es creíble. Seguro, madre. Es lo que te estoy diciendo, en realidad carece totalmente de peso. Y la mamá, mientras cierra la parte trasera de su auto, emite una sentencia. Se han metido en muchos problemas los dos. Se han metido en muchos problemas los dos. Cierra. Se han metido en muchos problemas los dos. Esa típica actitud de madre que está controlando, que está diciendo las cosas como tienen que ser, que está marcando la conducta, lo que es correcto y lo que no es correcto. Se han metido en muchos problemas los dos. Eso está en el pasado, ma. Aprendimos nuestra lección. Vamos a la voz estrella. Eso está en el pasado, ma. Eso está en el pasado, ma. Aprendimos nuestra lección. Kit Butowski tiene como el movimiento más marcado a nivel de su boca. En este caso, toda la parte de hombros, toda la parte de su cuerpo prácticamente mantiene la verticalidad y está sumamente quieto en una especie de te obedezco. Mira que no estoy para nada desequilibrado y estoy atendiendo, además, a lo que tú me dices. Entonces, simplemente la boca va acompañando estos movimientos. ¿Cómo es la voz? Parece muy contradictorio, pero esto ocurre mucho en dibujos animados, sobre todo en los más nuevos. Seres pequeñitos, diminutos, a veces enanoides, poseían una voz muy adulta o en algunos casos una voz como hasta monstruosa. Entonces en este caso este pequeñito posee una voz no solamente adulta sino muy colocada aquí. Es como cerrar la canilla. Lo que tienes que hacer en este caso va, en vez de lanzar toda tu voz y proyectarla de forma fuerte, eso está en el pasado, mamá. Lo colocas hacia adentro.
Eso. Y como si te apretaras el cuello, pero no lo hagas. En lugar de que la voz salga hacia afuera e inunde toda la habitación, que eso es uno de los ejercicios que proponemos con la proyección. Esto sería como la antiproyección. La voz va aquí. Eso está en el pasado, mamá. Eso está en el pasado, madre. ¿Ok? Y hay un sonido. Eso está en el pasado, ma. Aprendimos nuestra lección. Él permanece quietito al lado allí del otro chico. Y lo que le está demostrando con esa sonrisa tan exagerada son varias cosas. Por un lado, sí te estoy atendiendo, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero al mismo tiempo es una sonrisa demasiado pronunciada. Tanto que se sobreactúa y forma de manera irónica todo lo que tú me estás diciendo en realidad no es tan así. Lo que ocurre también con su voz, como te decía, que queda como muy pequeña, pero cuando comienza este parlamento hay una subida en agudo importante. Es mínima, es milimétrica en cantidad de tiempo medible, pero hace la diferencia, no arranca de forma estable, sino que hay un pico allí. Vamos a analizarlo nuevamente. Eso está en el pasado, ma. Aprendimos nuestra lección. Eso está en el pasado, ma. 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 Hay que fijarse en estos pequeños detalles. Viene por el lado de, tú lo que quieres es recrear completamente, imitar al 100%, fíjate en todos los detalles. Por otro lado, tú lo que quieres es convertirte en un profesional. También fíjate en los detalles, pero entendiendo que no es eso lo que necesitas hacer. Es aprender todo, a actuar, aprender la técnica de actuación, de locución, de dicción y luego crear tus propias ocurrencias. Es guardadita, rasposa, tiene un contacto medio adulto, es decir, que no es plenamente adolescente o de chico, es una voz como más ruda, pero no tampoco pases para el lado de cuento terrorífico. Espera. Lánzalo simplemente. Espera. ¿Por qué estábamos peleando? Grafícalo con tu dedo, hazlo con tus manos, exprésate, no te quedes quieta o quieto reproduciendo esto. ¿Por qué estábamos peleando? Allí tienes dibujo, y cuando tienes dibujo la voz justamente hace estos movimientos. Ahí lo tienes, ya lo estoy escuchando, es como si estuviera saliendo perfectamente. Vamos, hazlo, anímate ahora, ya, y hasta la próxima, ¡chao!